Buenas noches, compañeros y apreciado tutor. Vamos a realizar nuestra presentación sobre la tarea 2, evaluación de riesgo y control interno. Y las integrantes son Jenny Andrea Sánchez Pinzón, quien les habla, Yesenia Ariani Rincón Moreno, Laura Camila García Medina y Daisy Palomino. Riesgo de auditoría. ¿Qué es? El riesgo de auditoría hace referencia a la posibilidad que tiene un auditor de emitir una opinión incorrecta sobre los estados financieros de una entidad. Este riesgo se deriva de varias fuentes y puede afectar la calidad y la confiabilidad de la auditoría. ¿Cómo funciona este riesgo de auditoría? Como un marco de evaluación y gestión que los auditores utilizan para asegurarse de que sus procedimientos sean adecuados y efectivos en la detección de errores significativos en los estados financieros. En la evaluación de riesgo de auditoría, el auditor utiliza su juicio profesional y experiencia para identificar y evaluar estos riesgos. Luego, planifica y ejecuta procedimientos de auditoría diseñados para abordar estos riesgos y obtener evidencia suficiente adecuada para respaldar su opinión sobre los estados financieros de la entidad auditada. De los riesgos identificados es clave para asegurar que la dirección y otras partes interesadas comprendan los posibles impactos en la fiabilidad de la información financiera. Ahora vamos a hablar del riesgo inherente. ¿Qué es un riesgo inherente? Es un concepto fundamental en el ámbito del control interno y la gestión de riesgos. Es aquel que puede existir de manera intrínseca en toda actividad, no puede ser eliminado, por lo que su identificación debe contemplarse en los planes de gestión de las compañías. ¿Cómo identificar los riesgos inherentes? Los riesgos inherentes se deben reconocer en la etapa de planeación. ¿Y por qué es importante medirlos? Porque permite determinar la probabilidad de ocurrencia de riesgo y la dimensión de su impacto en cada suceder. Algunos aspectos importantes sobre el riesgo inherente. Primero, naturaleza de las actividades. Cada actividad o proceso es una organización que tiene su propio conjunto de riesgos inherentes. Segundo, impacto potencial. El riesgo inherente suele estar relacionado con el potencial impacto negativo que puede tener en los objetivos de la organización si se materializa. Tercero, contexto externo e interno. El riesgo inherente puede estar influenciado por estos factores. Un ejemplo de factores externos están en los financieros, en los tipos de interés, en los tipos de cambio, en la disponibilidad de crédito. Y un factor internos pueden ser tesorería, financiación y crédito a clientes. Cuarto, evaluación y gestión. Es importante que las organizaciones identifiquen, evalúen y gestionen los riesgos inherentes de manera proactiva. ¿Qué beneficios trae medir el riesgo inherente? Que el riesgo inherente existe en todas las empresas y que es un riesgo que no es negativo. Un ejemplo de riesgo inherente está considerando el rubro automovilístico. Podría decirse que un riesgo inherente al usar vehículos en un accidente a raíz de una falla mecánica propia de la falta de atención y realización de los controles ya estipulados por el fabricante. Gracias. Les voy a hablar sobre el riesgo del control. Em, el riesgo de control se refiere a la posibilidad de una falla en los procedimientos o controles internos de una organización no provengan o detecten o corrijan errores, fraudes o incumplimientos en tiempo y forma, lo que podría llevar a decisiones erróneas o pérdidas. ¿Cuál es la importancia? En el contexto del aseguramiento de la información, el riesgo del control es particularmente relevante ya que afecta directamente la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos críticos de la organización. ¿Cómo identificar los riesgos de control? Primero, evaluación de controles existentes. Comprende los controles internos actuales, su funcionamiento y su propósito. Dos, el análisis de brechas y vulnerabilidades. Identificar donde los controles pueden ser insuficientes, inadecuados para los riesgos presentes. Tercero, entorno del control y la cultura organizacional. Considerar cómo la cultura de la organización puede influir en la efectividad de los controles internos. Por cuarto, revisión de incidentes pasados. Aprender de los errores o brechas de seguridad anteriores para identificar áreas de riesgo potenciales. Gestión de riesgo, la otra diapositiva.
La gestión del riesgo del control, primero encontramos el fortalecimiento de los controles internos, encontramos implementación de controles adicionales donde se identifiquen brechas, también encontramos automatización de controles para reducir los errores. Como segundo encontramos un monitoreo continuo y evaluación. Es un establecimiento de procesos de revisión regular para evaluar la eficacia de los controles y utilización de indicadores claves de rendimientos KPIs para el seguimiento. Tercero, la capacitación y conciencia. Programas de capacitación para asegurar que las personas comprendan la importancia de los controles internos y fomentar una cultura de transparencia y responsabilidad. Por último, la adopción de marcos de trabajo y normativas. Implementar y seguir marcos de trabajo reconocidos para el control interno y la seguridad de la información, como es la COSO y la ISO 27001. Y por último, asegurar el cumplimiento de la normatividad. Riesgo de detección. El riesgo de detección está relacionado con la posibilidad de que los procedimientos de auditoría no detecten los errores. El riesgo de detección hace referencia a la probabilidad de que una deficiencia en el control interno de una organización no sea detectada. En otras palabras, esto quiere decir que es la posibilidad de que los controles establecidos no sean efectivos para identificar y corregir errores, fraudes u otras irregularidades en los procesos operativos de la empresa. La idea central e importante de la gestión integral de riesgos es poder evaluar y dar seguimiento de forma conjunta y no aislada, lo que nos permitirá tener un panorama global de las principales amenazas que afectarían o impactarían en nuestra empresa. La influencia en la toma de decisiones estratégicas. El riesgo tiene como influencia significativa en la toma de decisiones estratégicas dentro de una organización. El riesgo de detección influye en la toma de decisiones estratégicas al proporcionar información clave sobre las oportunidades, amenazas y riesgos críticos que enfrenta la organización. Una gestión afectiva del riesgo permite a los líderes tomar decisiones informadas y mitigar posibles impactos negativos en la consecuencia de los objetivos estratégicos de la empresa. El sistema de contabilidad. Bueno, el sistema de contabilidad es un conjunto de procedimientos y normas para registrar, clasificar, resumir e interpretar las transacciones financieras de una empresa. Su objetivo es mantener un registro preciso y sistemático de las operaciones financieras para facilitar la toma de decisiones y cumplir con obligaciones legales. Los componentes del sistema de contabilidad son el registro de transacciones, clasificación y resumen de datos, elaboración de informes financieros y interpretación de resultados. Es importante el sistema de contabilidad porque permite gestionar eficazmente los recursos y tomar decisiones informadas y cumplir con obligaciones legales fiscales. La siguiente. El control interno. Es un proceso integral que abarca políticas, procedimientos y acciones adoptadas por la dirección y el personal para proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la organización. Sus componentes son el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, información y comunicación y la supervisión y seguimiento. Es importante el control interno que ayuda a prevenir los fraudes, errores, asegura el cumplimiento normativo y la eficiencia oportuna. Gracias. Con esto finalizaríamos ya la exposición, la presente actividad. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.